Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes. Van a entrar a la plataforma de Classroom y lo he cargado ahí el video de la clase anterior. Y además les he dejado algo de literatura también para que puedan revisar en estos dos temas. El día de hoy nos toca avanzar síntesis de tejido. La síntesis, o también conocida como sutura, es un conjunto de maniobras o procedimientos realizados por el cirujano que favorecen la cicatrización. Una buena sutura debe tener una buena asepsia, bordes netos, buena hemostasia, material delicado, técnica delicada, tracción moderada y afrontamiento anatómico. Empecemos con buena asepsia. Lo primero que debemos hacer es controlar que nuestro material que utilizamos para la sutura esté esterilizado. ¿Cómo controlamos los materiales esterilizados? A través de tres indicadores. Indicadores físicos, químicos y biológicos. Los indicadores físicos, tales como termómetros, barómetros, sensores de carga, válvulas y sistemas de registro, que normalmente vienen en los equipos. Entonces sale una hoja en los equipos donde se nota el tiempo, la temperatura y la presión a la que se encuentra. Los indicadores químicos son como la cinta testigo, test Bowie-Dick, test uniparámetros, multiparámetros y los emuladores. Estos indicadores químicos cambian de color cuando se les pone a una temperatura de esterilización adecuada. Si ustedes observan, aquí es blanco o amarillo y después cuando se expone ese papel a una temperatura de esterilización adecuada, cambia de color. Este es tamaño de una hoja de carta más o menos. Es para testear o controlar la esterilización dentro del autoclave. Otro es la cinta testigo. Si ustedes observan lo mismo, aquí tenemos un color blanco. Cuando se somete a esterilización, cambia de color a blanco con negro. Entonces estos sensores reaccionan a una adecuada esterilización. Esto tenemos que controlar nosotros para ver que esté bien esterilizado. Finalmente, la monitorización biológica garantiza 100% la esterilización de los instrumentos que nosotros utilizamos. ¿Dónde vemos estos sensores, estos cintas testigos? Vienen en las cajas. Si ustedes observan, esta es una caja de equipo de sutura y aquí vemos una cinta testigo que está con color negro. Entonces vemos que esta caja ha sido sometida a una esterilización adecuada. Cuando está cerrado, vemos ahí, miren, está sometido a una adecuada esterilización. Obviamente no se abre la caja con esta cara hacia abajo, se abre de esta forma, ¿ya? Para que forme parte de una mesa más o un espacio donde puedas colocar el material estéril. Cuando haces el lavado de manos, después de terminarlo y secarte las manos, una cosa importante recordar es que ya no debes agarrar la tornera. Agarras con papel y lo secas. Materiales. Dentro de los materiales de síntesis, el primero que resalta es esta mesa, que es la mesa de Pasteur, también llamada mesa auxiliar de curaciones, que tiene dos niveles. En estos niveles están acomodados los diferentes utensilios y materiales para la síntesis. Vamos a ver qué hay. Primero, un esparadrapo. Es una tela adhesiva antigua, gruesa y bastante resistente, poco utilizada en este tiempo.
Después tenemos esta tela que es transparente, que es la Transport. Es una tela casi como un scotch, como plástico. Hace transpirar al paciente. Y la mejor tela que nosotros tenemos y que utilizamos es la última, que se llama Micropor. Casi es como un papel. Pega adecuadamente en la piel y sostiene bien. También existen los guantes de exploración que vemos acá. O también podemos utilizar guantes estériles. En caso de ser una síntesis o una sutura, obviamente el procedimiento se hace con guantes estériles. Los antisépticos que vamos a utilizar para la curación vamos a ver que son DG6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol iodado, rifamicina, clorexidina líquida o también clorexidina jabonosa, de acuerdo a nuestras necesidades y conocimientos. En la caja mínimamente va a tener que tener un portaagujas de Mayo Hegar, una pinza Kelly con cremallera, una Hijo, ¿cómo es nada? No se hace una pinza No, es que sigo en estática. clase, tengo otra clase ahorita. Perdón, entonces, una pinza elástica sin dientes, una pinza elástica con dientes, que son anatómica y quirúrgica, un bisturí, un mango de bisturí con su hoja, una tijera y el hilo que vamos a utilizar. Hay que ver algunas características importantes de los instrumentos. Primero veremos las agujas. Las agujas en un inicio eran rectas, pero obviamente al ser rectas en una superficie curva no era muy fácil suturar hacia adentro. Hacia afuera superficialmente se puede suturar. Por eso la volvieron mixtas, recta y curva. Pero después, con el paso de los años, hemos desarrollado que la mejor aguja es la curva. Esta aguja curva tiene una punta, un cuerpo y un ensamble. Mariana, hay que apagar su micrófono, por favor. Entonces tiene una punta, un cuerpo y un ensamble. De acuerdo a la forma, vamos a ver que hay agujas redondas, triangulares y triangulares invertidas. Aparte, las redondas pueden ser de punta roma o punta aguda. Primero, las redondas en sí se utilizan para suturar tejidos y hacer una sutura hermética. La punta aguda para tejidos blandos fáciles de penetrar. Y la punta roma es como, esta es una aguja que no lesiona al atravesar los tejidos, los divulsiona, los separa. Como ser tejido como músculo, como hígado, entonces no lesiona las estructuras, sino las va separando. Obviamente una gran ventaja que tiene la aguja punta roma es que no nos pincha, ¿no? Durante los procedimientos. Entonces, una aguja redonda puntiaguda hace una sutura hermética. Es necesario, por ejemplo, para suturar intestino, vasos, arterias. Obviamente no queremos que fugue ningún líquido de dentro. Las agujas triangulares convencionales son cortantes. Estas no hacen, obviamente, una sutura hermética, pero sí te permiten suturar tejido duro. Hay otros tejidos más duros, más firmes, más resistentes, como ser el cartílago, tejido cicatrizal. Para eso utilizamos las agujas reverso cortante o la punta taper cut. Entonces, si el tejido es muy duro y no puedes pasar con una aguja convencional, puedes pedir una aguja reverso cortante o una taper cut. Sí hay otras agujas que tienen una forma de espátula. Estas son para levantar el tejido progresivamente. Ya son de especialidad. Por ejemplo, esta aguja se utiliza para el tejido corneal.
Entonces, la forma de la punta es importante en las agujas. El radio del cuerpo. Por ejemplo, una aguja, cuarto de círculo, es solamente esto. 3/8 de círculo toma 3/8 partes de un círculo. 5/8 de círculo y medio círculo. Mientras más curva sea la aguja, más profunda es la sutura. Mientras más recta sea la aguja, más superficial es la sutura. La gran mayoría de nuestras agujas actualmente son de medio círculo para suturar tanto en superficie como en profundidad. Otra clasificación importante de las agujas es en relación a su ensamble. El ensamble puede ser ojo regular, ojo francés, doble ojo, o puede ser unido directamente al hilo. Esta forma diferente de unirse al hilo clasifica las agujas en traumáticas, todas estas, y estas atraumáticas. ¿Por qué son traumáticas? Si ustedes observan acá, cuando la aguja está directamente ensamblada al hilo, cuando la atraviesa el tejido no lo lesiona más de lo debido. Mientras cuando está ensamblada la aguja manualmente, al pasar el tejido, sí lo lesiona. Entonces, esta es traumática y esta es atraumática. Si vemos una microfotografía, aquí vemos cómo la aguja ha pasado sin lesionar el tejido en la atraumática. Y en la traumática vemos cómo ha pasado lesionando más grande, en mayor proporción, el tejido. Otro instrumento que utilizamos para la síntesis son los portaagujas. Este es un portaagujas de Mayo-Hegar. Si ustedes observan en la mandíbula tiene un surco longitudinal profundo que sirve para tomar la aguja con mayor precisión y que no se suelte. Este portaagujas es portaagujas de Mayo-Hegar. Existe este mismo portaagujas de Mayo-Hegar que tiene aros dorados como este. Si ustedes observan en la mandíbula no tienen este surco. No existe este surco en la mandíbula. Este portaagujas de Mayo-Hegar tiene una aleación de wolframio y tuxteno en la punta. Por eso es el cambio de color. Si ven aquí hay una pequeña barrita como un color asfalto más notorio. Y esa es una aleación de wolframio y tuxteno, uno de los metales más duros que permite tomar los tejidos, permite tomar la aguja con más firmeza, impidiendo que ésta se mueva. Los portaagujas vienen de diferentes tamaños. Puede haber largos, medianos y cortos. Mientras más largo sea el portaagujas, nos sirve para suturar a mayor profundidad. Mientras más corto sea el portaagujas, nos sirve para suturar a más superficial la sutura. Cuando tomas con un portaagujas la aguja, tienes que tomarla entre la unión de los 2/3 posteriores del portaagujas y el tercio anterior. Y de la aguja, la unión del tercio posterior con los 2/3 anteriores. En esa posición se debe tomar la aguja con el portaagujas para aprovechar la sutura de mejor manera. ¿Este portaagujas de Mayo-Hegar es el único portaagujas que hay? No. Existe este portaagujas que se llama el portaagujas de Mathieu. Si ustedes observan, no tiene anillas y su cremallera está en la parte posterior. Este portaagujas de Mathieu es más antiguo y se manejaba con la palma de la mano. Es bastante útil para suturar y suturas bastante rápido con este portaagujas. El único inconveniente es que al no tener anillas es de poca precisión. Actualmente las cirugías tienen que caracterizarse por la precisión del cirujano y por eso poco a poco los portaagujas de Mathieu se están dejando de utilizar. Hay otros portaagujas como ser los portaagujas de Castro Viejo. Son pequeños portaagujas, casi unos 15 centímetros nada más miden. Se maneja con dedo pulgar y dedo índice como si fuera una pinza. Y son portaagujas para procedimientos como otorrino,
oftalmología, es decir, para procedimientos más pequeños. Y hay otros portaagujas como por ejemplo el Oslonheger, que aparte de ser portaagujas es tijera. No es bueno, ¿no? Se descalibra muy rápido. Otra cosa importante es la clasificación de los hilos. Los hilos, de acuerdo a su origen, se pueden clasificar en orgánicos y sintéticos, de acuerdo a su comportamiento en el organismo, como absorbibles y no absorbibles, de acuerdo al número de fibras, monofilamentos y multifilamentos. Son las únicas características que tienes que ver de un hilo. No. Tienes que ver por lo menos estas 10 características, que son lo mismo: origen, absorbible, no absorbible, número de hebras, calibre, fuerza tensil, capilaridad, memoria, coeficiente de fricción, extensibilidad y reacción tisular. El origen es muy sencillo, ¿no? Analizar. Si es de origen orgánico como la seda, es orgánico. Si es de origen sintético como el nylon, es sintético, ¿no? Entonces es muy fácil de analizar. De acuerdo a su comportamiento en el organismo, absorbibles y no absorbibles. Cuando son absorbibles es que el organismo los digiere. Por ejemplo, los hilos absorbibles orgánicos son eliminados por una digestión enzimática, por ejemplo, el cadmio. Mientras que los hilos sintéticos absorbibles son eliminados mediante un proceso de hidrólisis. Estos hilos pueden ser el bicril, Dexon y PVC. Los hilos, de acuerdo al calibre, se van a enumerar de acuerdo al número de ceros. Mientras más ceros tenga un hilo, más fino es. Mientras más números enteros es, más grueso es. Entonces, tenemos hilos desde 8 ceros hasta número 6, tanto en absorbibles como no en absorbibles, de 8 ceros a 7. Entonces, aquí vemos que 0, 2 ceros, 3 ceros, cada vez es más delgado. Cada vez es más delgado. Entonces, el calibre se mide en número de ceros. El número de hebras puede ser monofilamento, es decir, formado por una sola fibra, o puede ser multifilamento, formado por muchas fibras, con las ventajas y desventajas que trae el mono y el multifilamento, que vamos a ver un poco más adelante. La fuerza tensil. La fuerza tensil de un hilo se expresa en kilogramo fuerza milímetro cuadrado. Pero eso para nosotros médicos no quiere decir mucho. Mejor pensar de esta forma. Comparamos la fuerza tensil de los diferentes hilos, siendo menor fuerza tensil 1 y mayor fuerza tensil 7. Es decir, la fuerza tensil es la tracción que soporta el hilo antes de romperse. Por ejemplo, en no absorbibles, el hilo de menor fuerza tensil es la seda. Y los hilos de mayor fuerza tensil son el nylon y el poliéster. No el acero, ¿no? Porque ya no es un hilo, es casi como un clavo, como un alambre. Entonces, el nylon y el poliéster. En hilos absorbibles, el de menor fuerza tensil es el cadmio. Y los mayores de fuerza tensil son el ácido poliglicólico y el poliglactin 910. ¿Para qué nos sirve esta fuerza tensil? Depende del lugar donde estemos suturando. Si digamos suturamos párpado, no interesará mucho la fuerza tensil del hilo, porque el párpado es un lugar bastante laxo y que no va a necesitar mucha fuerza tensil del hilo. Pero sería muy diferente si tenemos que suturar la espalda. La región de la espalda es una zona donde muchos músculos, mucho movimiento. Entonces, el hilo que necesitamos para suturar en la espalda tiene que tener una fuerza tensil alta. De eso se trata. Ventajas y desventajas. El monofilamento, al ser una sola fibra, cuando pasa por los tejidos,
atraviesa sin dañarlos, monofilamento. Además, como es una sola fibra, también tiene poca capilaridad. Mientras el multifilamento es más traumático porque tiene varias fibras y además tiene mayor capilaridad. Su ventaja del multifilamento es que es fácil manejo porque tiene una baja memoria. Eso quiere decir que al tener una baja memoria se adapta a los contornos del tejido. A diferencia, el monofilamento es de difícil manejo porque tiene una memoria alta. Es como una cuerda de guitarra, como un alambre, es decir, una cuerda, algo que no se adapta a la forma del tejido, sino que impone su forma. Entonces puede lesionar el tejido. Entonces hay que considerar el monofilamento y el multifilamento. Absorbibles y no absorbibles. La ventaja del absorbible es que en poco tiempo no va a haber un cuerpo extraño. La desventaja es que puede desaparecer antes de que cicatrice el tejido. Entonces hay que tener cuidado con ese análisis. El no absorbible. Su ventaja es que asegura y soporta de forma indefinida, porque nunca va a desaparecer. La desventaja es que hay una mayor respuesta tisular, porque es un tejido, perdón, es un material que siempre va a estar dentro del cuerpo. Ventaja y desventaja de orgánicas y sintéticas. Las sintéticas obviamente tienen todas las ventajas, porque nosotros hemos creado el hilo para suturar. La única desventaja que se me puede ocurrir es que si es monofilamento es difícil de manejar, pero totalmente ventajas ofrecen los hilos sintéticos. Los orgánicos son más económicos y más fácil su manejo al ser multifilamentos. Su desventaja al ser orgánicos tienen mayor respuesta tisular y tienen una menor resistencia. Todos estos aspectos los tenemos en la caja de los diferentes hilos. Aquí dice todo. ¿Qué cosas? Dice el nombre comercial, el nombre genérico, la aguja, el calibre del hilo. Aquí está en resumen todo lo que hemos hablado aquí arriba. Entonces, todos los paquetes tienen esas características. Veamos detalladamente este paquete de Vicryl, que es la poliglactina 910. Vemos acá que es un hilo 1, es decir, por encima del 0. Entonces es un hilo grueso, que tiene una longitud de hebra de 70 centímetros. El material es Vicryl, poliglactina 910. Eso quiere decir que es un hilo absorbible. Es un hilo multifilamento. Es un hilo sintético. Entonces, todo eso sabemos por qué dice Vicryl. La aguja es medio círculo, si ustedes ven. Además, es una aguja redonda de 3.5 centímetros. Entonces, es una aguja que nos permite suturar en profundidad y en superficie. Pero para saber todos estos aspectos, tenemos que ver algunas características de los hilos. Los hilos no absorbibles son la seda, el nylon, el poliéster, el polipropileno y el acero. Vamos a ver algunos otros después. Los hilos absorbibles vienen de origen animal y de origen sintético. De origen animal tenemos solamente el catwood simple y crómico, y de origen sintético el Dexon, ácido poliglicólico, el Vicryl, poliglactina 910 y el PDS, polidioxanona. El primero vamos a ver, los hilos absorbibles. Entonces, el catwood. El catwood es un hilo de origen. ¿De qué origen? Hemos dicho origen orgánico. Bien. Puede ser mono o multifilamento, pero es absorbible y se absorbe el catwood simple en 8 a 10 días.
Entonces es muy poco tiempo. Por ejemplo, podemos suturar mucosa labial, mucosa vaginal, sería ideal, porque es poco tiempo, 8 o 10 días. Si nosotros este mismo catgut lo sumergimos a una solución de glicerol y cromo, se vuelve catgut cromado. Sigue siendo el mismo catgut, pero aumenta su tiempo de absorción de 18 a 21 días. Ya es un buen tiempo y permite una cicatrización adecuada de los tejidos. El único hilo absorbible de origen orgánico que todavía utilizamos es el catgut cromado. Y también a veces el catgut simple. Los hilos sintéticos, el primero es la poligraftina 910, también conocida como Bicril. Este hilo es un hilo sintético, absorbible, multifilamento, y que en 14 días disminuye 60% su fuerza tensil, pero recién se absorbe hacia los 30 días. Entonces es mucho más tiempo que el CAD. Su hermano es el ácido poliglicólico, que es el Dexon, que es un hilo sintético, absorbible, multifilamento, que se absorbe 30 días. Entonces estos dos hilos son buenos. Tienen bastante tiempo para permitir una adecuada cicatrización del tejido. Los utilizamos normalmente para la saponeurosis. Otro hilo es el PDS. Es la polidioxanona. Este PDS es un hilo sintético, absorbible, monofilamento y dura 6 semanas. Quiere decir 42 días en absorberse. Monocril es poliglicaprona 25. Sutura absorbible, monofilamento, sintético. Tarda de 56 a 72 días en absorberse. Entonces, si el tejido no cicatriza en 72 días, bueno, no creo que ya cicatrice. Debe tener algún problema, alguna patología el paciente. Pero estos hilos absorbibles de mayor tiempo de duración son extremadamente buenos para suturar y que no quede ningún tejido reactivo en el paciente. Los hilos no absorbibles de origen orgánico, la seda, es el único que utilizamos. Esta seda es un hilo orgánico, no absorbible, multifilamento. Utilizamos todavía la seda, a pesar de que es uno de los hilos más antiguos, porque cuando hacemos 13 minudos, cuando hacemos un nudo, no se suelta, nos garantiza el tomar el tejido de forma adecuada con esos 13 minutos. Entonces, cuando yo ligo una arteria, la ligo con una seda, porque sé que no se va a soltar, no se resbala, si vale el término. La seda es una gran ventaja por eso, para estas ligaduras. Por eso todavía seguimos utilizándolos. Hilo sintético, no absorbible, monofilamento de gran uso es el nylon. Este nylon se utiliza normalmente para superficie, para suturas de piel, y dicho sea de paso, es el hilo que más delgado hay. Hasta 12 ceros de nylon puede haber. El hilo, siendo hilo más fuerte, es el prolene o polipropileno. Hilo sintético, no absorbible, monofilamento. Es el hilo más fuerte que tenemos. Por encima de este hilo, mayor fuerza tensil, solamente el acero, que son, como ustedes ven, barras metálicas, como si fueran alambre. Son buenas para hacer la síntesis en huesos, tendones. La desventaja es que es difícil
anudarlos o agarrarlos. El paciente puede sentirlo por encima de su piel y además en cualquier rato puede lastimar al cirujano, pero se utiliza este acero. Otras alternativas de síntesis tenemos las grapas metálicas. Estas grapas metálicas normalmente los usamos en superficie para hacer más rápido una síntesis, ya sea en heridas grandes o pequeñas. Y también estas suturas, estas grapas metálicas, también se puede utilizar dentro del paciente para hacer anastomosis. Otra alternativa de la síntesis es el adhesivo dérmico, 2-octilcianoacrilato. No la gotita, ¿no? 2-octilcianoacrilato. Este es un adhesivo dérmico que se coloca en incisiones en lesiones superficiales no sangrantes y que evita que sutures a un paciente, especialmente utilizados en niños para evitar el trauma de la anestesia y de la sutura. Otra alternativa es el Steri-Strip, que son bandas elásticas reforzadas por unos hilitos ahí adentro, ¿ven? Entonces pones el Steri-Strip y aproximas las heridas. Nuevamente el Steri-Strip y el adhesivo dérmico normalmente utilizamos en heridas como estas superficiales que no estén sangrando. Ideal para esos procesos, ¿sí? Ahora, si fueran más profundas, estarían sangrando o en zonas que no se pega bien, entonces tendríamos que suturar. Para hacer la sutura debemos hacer una anestesia de la zona. El anestésico que utilizamos es la lidocaína. El verde, lidocaína pura. El rojo, lidocaína con epinefrina. Cualquiera de estas lidocaínas utilizamos para realizar anestesia local. 4 técnicas de infiltración. Podemos hacer una infiltración perilesional. ¿Qué quiere decir eso? Alrededor de la lesión, perilesional. Podemos hacer una infiltración intralesional. Eso quiere decir dentro de la lesión. ¿Ven? Ahí está la lesión y por dentro. Intralesional. Podemos hacer una infiltración troncular. Cuando la herida, digamos, está aquí en el dedo y no puedes infiltrar, infiltras en la raíz del miembro. Ahí, troncular. Y finalmente, cuando no tiene herida, haces una infiltración angular. Por ejemplo, para sacar este nevo, entras en un ángulo y formas un rombo. Y una infiltración angular. Cuando administras la anestesia, tienes que ver la cara del paciente, porque puede haber síntomas de intoxicación por anestesia. Va a sentir sensación de calor, hormigueo en los labios y en la lengua, temblores o agitación psicomotriz. Entonces paras la anestesia. Más efectos secundarios va a tener la administración de anestesia cuando uses lidocaína con epinefrina. Cuando usas lidocaína con epinefrina, normalmente el paciente va a presentar aumento de la presión, taquicardia, palidez, sudoración, angustia y malestar. Entonces hay que evaluar muy bien cuándo vale la pena utilizar lidocaína con epinefrina. Además, está contraindicada la lidocaína con epinefrina cuando los pacientes son portadores de hipertensión grave, hipertiroidismo, cardiopatías graves, aterosclerosis avanzada, alteraciones de la circulación encefálica o feocromocitoma. Y además, obviamente, está contraindicada la lidocaína con epinefrina en circulaciones terminales, como ser los dedos, la nariz, el pene, las orejas. Suturas. Para realizar una adecuada sutura se debe seguir las reglas de Halsted. No se puede suturar un mismo plano con hilos absorbibles e hilos no absorbibles. Solamente escoges uno de los tipos. Cuando haces la disección, no dejes espacio muerto. No hagas las ligaduras
por transficción, es decir, el vasito, no hacer ligaduras en masa. Estas reglas de Halsted permiten una adecuada síntesis. Las suturas se clasifican de acuerdo a su ubicación, suturas superficiales, suturas profundas. De acuerdo a forma de reunir los tejidos, suturas por planos, suturas en masa, suturas mixtas. Se clasifican de acuerdo a la disposición del hilo, suturas de puntos separados, suturas de puntos continuos. Suturas de acuerdo al material utilizado, suturas con material absorbible o suturas con material no absorbible. Tipos de síntesis. La síntesis de primera intención o inmediata es aquella que se realiza inmediatamente después de terminar la intervención quirúrgica. La síntesis de segunda intención o tardía se realiza 48 a 72 horas después de la intervención quirúrgica debido al riesgo de contaminación. Los factores que determinan una buena síntesis. Primero debemos ver la resistencia del tejido. La resistencia del tejido es la fuerza que se opone a reunir los tejidos. Y esto se debe a tejido fibroso, estados de salud del tejido, es decir, cómo está el tejido. Si aquí pones punto y quieres aproximar, se desgarra. Va a depender de la tensión, que es la fuerza que vence a la resistencia opositora a la reunión de los tejidos. Esto depende del área y la longitud que tiene la herida. No olviden que la piel también tiene irrigación. Entonces, si tú traccionas mucho la piel para cerrar este espacio, vas a hacer que la irrigación se corte. Y en vez de tener una cicatrización adecuada, una curación buena, toda la piel que has jalado se va a necrosar. Entonces, hay que tomar en cuenta estas dos recomendaciones. En la síntesis de intestino, la submucosa y muscular se sutura con bicril, 3 ceros, punto continuo. La serosa se sutura con seda, 3 ceros, puntos separados. Entonces, el intestino se sutura en 2 planos. El peritoneo se sutura con catgut cromado, 2 ceros, surjet continuos. Los ligamentos, tendones y aponeurosis se sutura. El tendón con polipropileno, sutura en forma de 8. La aponeurosis se sutura con punto surjet, continuo con bicril. El músculo. El músculo se sutura con puntos separados, catgut, 2 ceros. El tejido celular subcutáneo se sutura con puntos separados, catgut, 2 ceros. Obviamente, todos estos conocimientos de intestino, peritoneo, ligamentos, músculo, incluso el de tejido celular subcutáneo, es un conocimiento casi para especialistas, cirujanos. Ustedes, los médicos, primero van a salir médicos generales, tienen que concentrarse en la sutura de la piel. En la sutura de la piel utilizamos diferentes puntos. Tenemos diferentes tipos de heridas, es decir, no podemos decir un punto para todas las heridas. Entonces tenemos diferente forma de heridas, diferente origen, diferente localización de las heridas. Por ejemplo, tenemos aquí un jovencito que estaba manejando su moto y se cayó y se golpeó en la acera la boca. Es una herida en la cara. Es una zona expuesta. Pero no olviden que hay un trauma que es contuso cortante, es decir, se ha golpeado y recién se ha cortado. ¿Qué tipo de punto hacemos? Hacemos un punto simple. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a medio centímetro del borde, a medio centímetro de profundidad, al frente a medio centímetro y punto simple. Si nosotros
observamos el punto simple, acá se ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Cómo quedó? A los 6 días, bueno, 5 días. Se les retira los puntos y, ¡ay, qué feo!, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia. Y después queda así. Es decir, hay una adecuada síntesis. Obviamente existe la cicatriz, pero si el paciente les pide que no tengan cicatriz, agarran y le dicen, vaya a su casa, inventa una máquina de tiempo y no se cae. Toda herida indefectiblemente evoluciona a una cicatriz. La cicatriz no solo depende del médico, sino también depende de la propia constitución del paciente. Tenemos acá otro paciente que es de hipermaxi, que tiene una lesión una lesión cortante de la nariz y del labio. Bastante severa. Casi se está cayendo este cordajo. Hemos hecho una síntesis con puntos simples y en 2 planos aparte. Ha sido muy difícil, pero si ustedes ven como una máquina de coser, cada uno de los puntos perfectos. ¿Cómo queda esta paciente? Me ha quedado bastante bien, si ustedes ven. Acá tiene la herida y hay un poco de despigmentación de la piel, pero considerando la lesión que tenía, yo creo que ha evolucionado bastante bien. Y tienen que ver que solo hemos usado puntos simples. No hemos usado gran cosa. Las heridas superciliares, apenas terminas de suturar y ya está perdiendo, miren, la herida. Es decir, hay lugares que fácilmente evolucionan bien. Los puntos simples para ejecutarlos. Veamos. Entonces abro el hilo y voy a ver la aguja. Ahí. Entonces la saco. Y tomo ahí. Cosa de que esté tomada entre el tercio posterior y los 2 tercios anteriores. El tercio anterior y los 2 tercios posteriores. ¿Ya? Saco y de esa manera. Ahí. Identifico la solución de continuidad. Ahí. Giro y entro a 90 grados. A medio centímetro del borde y a medio centímetro de profundidad. Ahí. Si estoy observando, puedo pasar al frente directamente. Ahí y salir a medio centímetro de distancia y recto. Cuando saco, tiene que apuntar la aguja hacia la piel del paciente y jalo. Ahí puedo tomar de esta manera y jalar. No muy alto, no hasta arriba. Si es muy largo, suelto y vuelvo a jalar. Entonces dejo la punta. Ahí. 1, 2 y tomo la punta. Ahí y hago el nudo y aprieto. Ahí. Aseguro. A un lado. Nunca sobre el tejido suturado. Pongo el primero aquí. El segundo, uno nada más. Atrás. Y ahí y aprieto. El tercero, adelante. 1. ¿Entendido? Entonces una vez que está ahí, pongo, tomo y corto. Siempre viendo. Y listo. Sí. Entonces, un punto simple, bastante sencillo. Hay otros puntos separados, por ejemplo, el punto horizontal o punto en U. Ideal para estas heridas irregulares. Por ejemplo, aquí vemos, entramos por un lado, pasamos subdérmico, se jala, se tracciona y miren, casi desaparece. Punto en U. Este es un punto en U semienterrado. Depende del proceso que pase. Por ejemplo, si tenemos una herida que todavía está sangrando, que tiene un hematoma, se utiliza el punto en X, porque es el punto más hemostático que tenemos.
Entonces aquí adentro yo pondría punto en X, porque no es lo principal en este momento aproximar el tejido, sino aquí hay un hematoma. Probablemente siga sangrando, entonces hago un punto en X porque es el punto más hemostático que tenemos. Si tenemos una herida más profunda, miren, ya no puedo hacer solamente un punto simple, sino es un punto de mayor profundidad, como el punto Donati. Este punto Donati tiene una pasada superficial y una pasada profunda, con lo cual lograríamos cerrar todo este espacio para que no exista espacio muerto. El problema del punto Donati es que, si ustedes observan, tiene 1, 2, 3, 4 pasadas. Y es un poco antiestético, ¿no? Parece un punto salteño, más o menos. Pero es muy eficiente y eficaz para suturar en profundidad. Y es el segundo punto en brindarte una hemostasia adecuada en los tejidos. Veamos. Entonces, así se hace el punto Donati. Pero no se debe apretar mucho porque si no se vierte la herida hacia afuera, ¿ven? Si aprietas mucho, los labios o los bordes de la herida van a salir hacia afuera. Lo suficiente para aproximar el tejido. Otro punto es para evitar que haya esta, aunque no querramos, es muy antiestético, usamos este que se llama el punto Algower. Si ustedes ven, 1, 2 pasadas y al frente nada. Este es un punto muy parecido al Donati, más estético. ¿Cómo hacemos? Pasamos por subdérmico, las 2 pasadas del frente. Veamos. El punto Algower. Entonces ahí se empieza como un Donati, 1 centímetro, 1 centímetro de profundidad. Y al frente, medio es 1 centímetro y salimos subdérmico. ¿Sí? No a la piel. Lo más cerca del borde, pero que no salga. Y al frente, de nuevo. 1, 2, igual. Entonces este es punto de Algower. Tienen las mismas características del Donati, pero no va a tener esas 4 pasadas. Solo tiene 2 a este lado. Y a este otro lado, nada. Entonces es un punto un poquito más estético. Hay otros puntos que son continuos, como el sujet simple y el sujet anclado. Estos dos puntos normalmente utilizamos para incisiones largas, y los al cirujano. Normalmente es para conocimiento del cirujano. Lo que sí usan el punto continuo que se utiliza es el punto intradérmico. Especialmente cuando la lesión es en la cara, utilizamos este punto intradérmico. Si ustedes ven, por debajo de la epidermis. Aquí se ve más claro. Empiezas en el ángulo y avanzas subdérmico. Ahí, ahí, ahí. Cuando jalas, cuando traccionas, solamente se ve la entrada y la salida. No se ve la sutura intradérmica. ¿Cómo se hace? Entonces ahí, en una cirugía verdadera, ahí se entra.
por debajo de la piel. Van a disculparla un poquito borroso. Es por la luz muy fuerte del quirófano. Entonces está pasando por debajo. ¿Y por qué no siempre utilizamos? Porque como ustedes ven, a pesar de que son cirujanos, eso yo estoy suturando, no es tan rápido el proceso. Se demora un poquito en suturar intradérmico. Entonces, cuando se termina de suturar, se jala y queda así totalmente escondido. Por ejemplo, aquí tenemos una azafata que tiene un golpe en la cabeza y se le echó intradérmico, perdón. Un poquito queda mal, le das un poquito de tiempo y totalmente ha desaparecido, ¿no? Entonces, estas suturas nos sirven para diferentes heridas. Ustedes tienen que ir escogiendo cuál herida corresponde a qué sutura, de acuerdo a la experiencia que van a ir ganando. Recordar que no se debe dejar espacios muertos. Miren, aquí hay una simple y aquí otro de la aponeurosis, digamos. Este espacio muerto, lo único que va a generar es exudado o trasudado, se va a infectar. Si tú no guardas una antisepsia adecuada durante la sutura, se va a infectar. No importa cuán bonito sea tu sutura, se va a infectar. Si tú comprimes demasiado la sutura, la piel se va a necrosar. Entonces, todos esos aspectos tenemos que guardar. Hay heridas que no se suturan. Por ejemplo, una mordedura de perro no se sutura. Pero una mordedura de perro con alteración morfofuncional sí se debe suturar. Una herida de bala no se sutura. Leishmaniasis no se sutura. Escoriaciones no se suturan. Abscesos drenados no se suturan, se dejan abiertos. Y hay procesos que van más allá de nuestras capacidades de sutura. Por ejemplo, esta es una lesión cortante de la cámara anterior del ojo. Y ni siquiera yo podría suturar esto. ¿Qué haces? Le pones un parche y le mandas al oftalmólogo urgente. Esta paciente se ha cortado con un vidrio, ha explotado una botella y le ha cortado. Ha ido al oftalmólogo y ha recuperado 20% de su visión, pero en unos años va a perder toda su visión. Para que nosotros tengamos una adecuada sutura, debemos recordar que una parte importante de la sutura son los nudos. El nudo es el entrelazado de los cabos de los hilos para impedir que se suelte. Un nudo tiene el entrecruzamiento, los chicotes y la lazada. Un nudo debe respetar las leyes de Levington para que no se suelte. La primera ley de Levington dice: movimientos iguales de manos diferentes hacen un nudo perfecto. La segunda ley de Levington dice: el chicote proximal debe transformarse en distal. Después del primer seminudo, debe volver al lado proximal. Un nudo debe ser de seguridad, debe ser seguro de que no se afloje, de ejecución fácil y economía de hilo. Un nudo está formado por 3 seminudos. Primer seminudo, ceñidor. Segundo seminudo, fijador. Y tercer seminudo de seguridad. El primer seminudo puede ser simple, como este, o puede ser doble, de acuerdo a nuestras necesidades. Si nosotros respetamos las leyes de Levington, va a ser la ejecución de un nudo perfecto. ¿Ven? Los dos cabos azules por abajo y los dos cabos rojos por arriba. Si no respetas las leyes de Levington, vas a hacer un nudo imperfecto
o también llamado de comadre. Si ustedes ven, no hay los cabos azules ni rojos de forma ordenada y este se convierte en un nudo corredizo. Yo sé que es un poquito abstracto entender la síntesis y el nudo de una manera de presentación en PowerPoint. No se preocupen en sus rotaciones en hospital y en propia habilidades. Vamos a ir repasando cada uno de estos aspectos. Esta es una radiografía tóraco-abdominal de un paciente. Entonces, un paciente pequeño debe tener unos 9 años, 8 años. ¿Qué patología podrían encontrar? ¿Alguien? ¿Nadie? Si, Derrame en el espacio abdominal. si les acerco un poco. ¿Qué es eso? Es una moneda. Se tragó una moneda. ¿En qué parte está? Por la posición debe estar en colon sigmoides. ¿Necesitamos hacer algo? No. Va a atravesar sigmoides y va a salir. Solo que haga control de las heces para ver cuándo salga la moneda y de esa manera ya no va a tener ningún inconveniente. Entonces, nos sirve para recordar. Bueno, un poquito largo el tema, ¿no? De síntesis. Un poquito largo. Pero ese sería el tema de síntesis. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre el tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, en el caso de un vaso con un gran calibre, ¿podríamos suturarlo? Claro que sí, pero va más allá de sus capacidades. Cuando te enseño yo en práctica de habilidades a suturar, máximo si te dedicas, eres buena alumna, vas a poder suturar con un hilo 3 ceros, 4 ceros, digamos. Para suturar un vaso de un calibre mediano, normalmente utilizamos 7, 8 ceros. Y la habilidad que todavía como médico general vas a adquirir no te permite la capacidad para suturar con hilos tan delgados y tan finos. Entonces, eso impediría el proceso. Normalmente los reventarías el hilo. Eso sería el único impedimento. Pero de poder suturar, puedes suturar, no habría ningún problema. ¿Y qué punto usamos? Les cuento que usamos los puntos simples. No usamos gran cosa. Ya les he dicho, el punto más útil de todos nosotros es el punto simple. Gracias, doctor. Bueno, para que no se quede con la duda, estoy abriéndole una síntesis con con estos modelos normalmente aprendemos. Son modelos biológicos y los aprendemos a suturar con esto. Bueno, sí, aquí les comparto. Ahí, entonces miren, ahí está un modelo de un ratón. Ahí se corta una arteria. Y entonces se hace una anastomosis arterial. Los puntos son simples. Entonces son hilos
Bueno, todo ese tamaño es 1 milímetro, imagínense el hilo. El hilo debe ser un 8 ceros por lo menos. Entonces, no tienen, hay que entrenar para tener la destreza para manejar hilos tan delgados, por eso revienta. 4 ceros es más o menos el cabello. Un 8 ceros es pucha, muy fino. Inclusive utilizamos gafas especiales de aumento para poder ver. Entonces, una vez que se sutura, ahí está. Un vaso suturado y permeable. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Doctor, buenas noches. Buenas. Decía que no se podía suturar las heridas de bala y mordeduras de perro. ¿Por qué? Tenemos que entender que en el diente del perro va a llevar la saliva y probablemente el virus de la rabia muy profundamente, cosa que no vamos a poder limpiar. Al mantener la herida abierta, evitamos formar como un nido para ese virus. Entonces hacemos que más bien el organismo cree secreciones, exudados y lo bote hacia afuera. Entonces por eso lo dejamos abierto, para evitar que aparezca la rabia, si es que tuviera rabia. Y en las balas es el mismo concepto, ¿no? La bala lleva contaminantes y necrosis. Y entonces si yo lo cierro hacia afuera, la piel, digamos, hacia adentro se va a seguir el tejido necrótico, va a formarse pus y al final de nuevo se va a abrir la herida porque vamos a tener que drenar la pus, la secreción. Entonces la herida tiene que cicatrizar de dentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. En lugares como el párpado, ¿qué tipo de hilos usamos? Toda superficie de piel nos va muy bien con hilos no absorbibles, monofilamentos sintéticos. Quiere decir nylon. El nylon, que les he dicho que es el hilo más delgado que puede existir, lo utilizamos para párpado. Por ejemplo, para suturar párpado yo utilizaría un 5 o 6 ceros. 5 o 6 ceros. Ya veré el punto que hago. Normalmente usamos punto simple. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Ya alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, chicos, de verdad ha sido un placer. Esperemos que este año sea el último año que hagamos las clases virtuales y nos podamos ver de una forma más dinámica en las clases presenciales para que puedan aprovechar más el conocimiento de cada uno de sus docentes. Les voy a facilitar este video también en la plataforma y le voy a facilitar también a su compañera, a su representante, para que puedan tener para repasar. Sí, les deseo mucho éxito y gracias por el tiempo que me han dedicado. Será hasta una próxima oportunidad y en la mayoría nos veremos en práctica. Y ahí reforzaremos lo que es la parte práctica, ¿no? De síntesis. Que les vaya bien, jóvenes. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Gracias. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.